Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN desde la ciudad de Atlanta. Hemos tocado con diferentes científicos un tema que tratamos de responder y que todavía científicamente no tiene un resultado, pero sí podemos un poco como consultar a científicos a ver hacia dónde podemos ir para comprender a ver si es posible o no. Y tiene que ver con el tipo de sangre y la propensión a que haya más complicación o menos complicación en el caso de uno contagiarse con COVID-19. Por ejemplo, el tipo y factor sangre A positivo frente al O cero negativo, hay reportes de prensa que dicen que el 0 u O negativo tiene una menor propensión a la complicación y el A positivo una mayor. Bueno, pero puede ser que haya un número de gente que se haya seguido con ese tipo de sangre, pero en realidad que la ciencia no se haya pronunciado. Pero hay un sitio de internet que se llama 23andMe. Especialmente en Estados Unidos es muy conocido porque es uno de estos lugares que te ofrecen el análisis de ADN para ver todo el tema de la herencia y quiénes pueden ser parientes tuyos en Estados Unidos, en otras partes del mundo, etcétera, etcétera, que compare el ADN. Bueno, también hay un sector que es la medicina genómica y ellos dicen que o refuerzan la idea de que sí hay una relación entre el tipo del factor de sangre y la propensión hacia el COVID-19. Vamos a hablar de eso y de otras cosas con la doctora Carla Venegas Borsellino, que es especialista en cuidados intensivos, neuróloga internista en la Mayo Clinic en la ciudad de Jacksonville, en Florida. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de hablar de este tema que es de tanta importancia para nosotros en este momento. Sobre todo por eso soy muy cuidadoso cuando hago este tipo de introducción, porque tiene que ser realmente certera y cuando digo podría es diferente de puede, por ejemplo, ¿no? Entonces, si un paciente suyo tiene sangre tipo A y le dice, estoy muy preocupado, muy preocupada porque tengo sangre tipo A y realmente leo por todos lados que hay una propensión mayor a que yo me contagie y tenga complicaciones, ¿qué le contesta? Bueno, la verdad lo que le contestaría es que no es un factor que usualmente nosotros sigamos para determinar si un paciente va a tener una enfermedad más severa o no. Cuando nosotros recibimos la literatura médica, tenemos que ver lo que mencionabas ahorita, lo que es la asociación y lo que es la causa-efecto. Entonces, no es infrecuente que sepamos que los grupos sanguíneos tengan un impacto en cómo nosotros desarrollamos ciertas enfermedades, pero no necesariamente, en el caso, por ejemplo, del COVID-19, es un factor que nosotros analizamos o estudiamos para determinar si el paciente va a estar más severo o no. Entonces, hay probabilidades y yo le diría al paciente, no se preocupe, no podemos cambiar su grupo sanguíneo, así que Claro. vamos a dar el mejor cuidado posible a su caso. Bueno, ahora vamos a los subgrupos, ¿no? Por ejemplo, African Americans o negros, gente de raza negra. Me gustaría hacer la distinción entre gente de raza negra que nació, creció, se educó y vivió en África y gente de raza negra en Estados Unidos o en América Latina. Y por otro lado, hispanos y también o latinos, haciendo la misma distinción, ¿no? Gente que desciende de Europa pero se cría en Latinoamérica o gente que tiene un porcentaje étnico indígena autóctono de Latinoamérica. Cuando hablamos de que hay una mayor propensión, hay una disparidad, los negros y los latinos somos los grupos más afectados con respecto al COVID-19. ¿Qué latinos? ¿Todos? ¿Qué negros? ¿Todos? Yo pienso, desafortunadamente esos datos no los tenemos todo el tiempo. Incluso si escuchamos al CDC hablar de eso, hay un reconocimiento en la falta de datos que tenemos porque no siempre registramos esa información. Es una información que usualmente es voluntaria, es una información que hay un subregistro significativo. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros vamos a analizar esa información, nos gusta analizar la información basada en evidencia. Entonces, muchas veces tenemos unos porcentajes bajos en lo que está reportado. Es reportado otra vez por el paciente. Si son, usualmente lo que analizamos es nativo americano,
descendencia asiática, descendencia negra y descendencia hispana, y a veces nos damos, algunos estudios son blancos versus todos los anteriores. Entonces, los datos son complicados para entender cuál es el grupo en riesgo. Los datos que tenemos hasta ahora son estudios entre blancos versus no blancos o hispanos, blancos, asiáticos, morenos, nativos. Entonces sería muy difícil desde ese punto de vista saber cuál es la descendencia, conociendo que Estados Unidos es un país migratorio, ¿cierto? En donde todos tenemos alguna descendencia de algún otro lugar. Ahora, entonces la pregunta que surge ¿es la cuestión más cultural o de costumbres o es una cuestión de perfil étnico? Por ejemplo, eh, decimos siempre que la mujer o el hombre hispano en Estados Unidos tiene mayor tendencia a desarrollar la diabetes que el hombre anglosajón o blanco o la mujer anglosajona o blanca. Ahora, ¿es el hispano que nace, crece y vive su vida en Estados Unidos o es el hispano de Latinoamérica también? ¿Es cultural o es perfil étnico? Porque después hay otros hispanos que son blancos u otros hispanos que son negros. Exactamente. Desde ese punto de vista, yo pienso que la cultura es extremadamente importante. Y vemos en otras enfermedades como un hispano que emigra a los Estados Unidos o puede de pronto adoptar algunos cambios dietéticos y de estilo de vida que le disminuyen algunos riesgos, pero también tenemos europeos que usualmente tienen en su cultura menos obesidad y vienen a los Estados Unidos y adquieren hábitos que les cambian esa proporción. Entonces, y cuando vamos a algunos de los estudios, especialmente relacionados con COVID, cuando analizan la parte genética, biológica, la parte de expresión de receptores, las diferencias no son tan significativas, pero estamos viendo las consecuencias en la enfermedad, lo que quiere demostrar que hay un impacto social significativo. Y después la otra pregunta tiene que ver con los hábitos debido al contexto geográfico. Por ejemplo, una persona que vive en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, en edificios, en departamentos chiquititos, o una persona que vive en Hong Kong, comparado con uno que vive en Kansas City o en Traverse City, Michigan, va a tener un menor contacto porque existe también el concepto de la burbuja personal. Yo lo noté cuando yo me mudé de Argentina a Estados Unidos e iba a un cajero automático, a un ATM, la distancia que existe entre una persona y el siguiente cliente en Estados Unidos es enorme. En Buenos Aires no. Entonces eso me da la pauta de que la cuestión cultural y la cercanía, el distanciamiento físico tan importante ahora, es muy importante aún dentro de un país como puede ser Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Exactamente, estoy de acuerdo. Pienso que ese fue uno de los factores tan importantes porque Nueva York fue afectado tan significativamente en un corto periodo de tiempo al comienzo de la pandemia. El transporte masivo, la cantidad de personas por edificio, por comunidad, la cantidad de niños por colegio, por trabajo. Entonces, el tener que estar cercanos, el contacto físico es extremadamente importante en una enfermedad como el coronavirus, el COVID-19, que es una infección respiratoria. Entonces, la capacidad de tener ese distanciamiento social no se ve en todas las ciudades, en todas las áreas y en todas las áreas, estratos socioeconómicos, ¿cierto? Y eso tiene un impacto significativo en el desarrollo de la enfermedad. Lo que la doctora nos está diciendo es que todos estamos frente a la enfermedad en prácticamente igualdad de condiciones, pero dependen otros factores los que nos van a hacer más proclives a infectarnos. Por ejemplo, gente que vive 7, 8 personas en el mismo hogar o en una gran ciudad tiene que tomar el transporte público, o aquellos que vinieron de Europa y que se encontraron en la fila de migraciones en plena repatriación, cuando Europa era un caos, probablemente muchos de ellos trajeron el virus acá y tal vez lo transmitieron en ese lugar por la falta de distanciamiento, porque ahí en realidad las autoridades migratorias son las que determinan la distancia que hay entre una persona u otra, porque no había un protocolo en ese momento, era medio caótico como lo va a ser
el día de hoy comparado con el año que viene. Tenemos mucha más información a medida que pasa el tiempo. Una pregunta, doctora, usted es neuróloga también. Recién se refería al COVID-19 como una enfermedad respiratoria. ¿Se refiere a ella porque así ingresa a través de las vías respiratorias? Porque tiene complicaciones neurológicas también. Exactamente, sí, lo llamamos un virus respiratorio porque es el puerto de entrada Okay. al organismo y es a través de la mucosa del tejido respiratorio, lo que es la nariz, la boca y entra al sistema respiratorio. Pero tenemos significativa evidencia que es un virus que afecta multisistémicamente. ¿Por qué? Porque una parte del efecto que tiene es en los vasos sanguíneos, en el epitelio, la membrana que recubre los vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos están en todo el cuerpo. Entonces, yo que estoy en el área de la unidad de cuidados intensivos, veo pacientes con lo que llamamos falla multiorgánica, falla cardíaca, falla renal, falla hepática y también falla en el sistema nervioso siempre lo menciono en esta forma, un síntoma tan común que hemos conocido como la falta de olfato y la falta de gusto es una manifestación neurológica. Pero vemos incluso pacientes con complicaciones más severas como derrames cerebrales o lo que le decimos en inglés stroke. Cuando usted piensa, ¿usted está además en la sala de emergencias o en la sala de cuidados intensivos nada más? Trabajo desde la sala de cuidados intensivos, recibo muchísimos pacientes de los de la sala de emergencia. Los veo en la unidad, en la sala de emergencia y los traigo hacia la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hospital es? ¿Del Mayo Clinic? El Mayo Clinic en la Florida, en Jacksonville, Florida. Ajá, mirando el mapa es arriba a la derecha, en la costa atlántica. Casi al borde con Georgia, ¿no? Georgia, claro que claro. Sí. Es muy linda esa ciudad. Yo muchas veces que manejé desde Atlanta a Miami tomaba esa ruta porque creo que es la 95. La I-95. Sí. Exacto. Y hay una serie de puentes muy, muy bonitos. Doctora, entonces, mirando a esos pacientes que recibe, si usted tiene que hacer un escaneo rápido hacia el pasado, desde el punto de vista de edad, condición médica preexistente o no, ¿cuáles serían los datos más destacados? En los pacientes que recibimos con coronavirus, supongo que me preguntas. Sí, ¿qué diferencia hay? Hemos tenido los dos grupos de población. Tenemos nuestros pacientes típicos de la Clínica Mayo, donde tenemos muchos pacientes con cáncer, con enfermedades inmunosupresivas, con trasplantes, y los hemos visto con coronavirus. Pero se ha incrementado un poco la población de pacientes jóvenes, el paciente obeso, hipertenso, diabético que tiene coronavirus. Entonces, esa ha sido una tendencia porque usualmente nosotros sabemos que el paciente con comorbilidades es el que se pone más severo y ingresa a la unidad de cuidados intensivos, pero ahora vemos pacientes jóvenes, 40 años, 45 años, que probablemente la comorbilidad es solamente obesidad y terminan con una enfermedad severa en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, cuando usted mira a ese paciente, esto no es científico, quiero aclararlo, ¿no? Es basado así domésticamente en la experiencia de la doctora y recurriendo a su memoria. En líneas generales, se destaca una condición preexistente. Sí. Ok. ¿Qué hay con la raza, por ejemplo? Recién marcaba que primero eran más adultos y después un poco más jóvenes. ¿Qué hay con la raza, por ejemplo, a nivel global, teniendo en cuenta el aspecto geográfico también? Con la raza, y hay un estudio interesante en pacientes, un estudio hecho específicamente para analizar la raza y coronavirus, fue hecho en 92 hospitales en 2 estados. Y me llamaba la atención que cuando compararon las poblaciones, la población morena eran más jóvenes y más mujeres comparados con los blancos. Y ya eso lo sabemos desde antes, tenían más comorbilidades. Entonces, está relacionado otra vez con respecto en dónde están ubicados, cómo es su comportamiento, qué clase de trabajo tienen, qué clase de comportamientos de distanciamiento social pueden tomar durante la pandemia. Probablemente eso tiene un efecto, pero sí se ve que cuando comparamos las dos poblaciones, la población morena se afecta más severamente siendo más jóvenes e incluso mujeres que sabemos que tienen un efecto protector en cuanto a la mortalidad. Entonces,
otra vez, la parte cultural, la parte de condiciones tiene un efecto importante, porque cuando analizamos la parte de mortalidad, la mortalidad no es diferente si removemos esas variables o si las ajustamos a esas variables. Hoy estaba viendo las noticias, de hecho NPR en el auto estaba en un semáforo y miré el teléfono y empecé a ver los emails que tenía y veo que hoy se marca probablemente 200.000 muertes en Estados Unidos por coronavirus. Entra el noticiero y el locutor dice, hoy se marcaron 200.000 pacientes muertos por coronavirus en Estados Unidos. A nivel global es una cifra desmedida, porque por la población, lo que significa en términos de la población mundial, Estados Unidos, y lo que significan los muertos a nivel mundial por coronavirus, Estados Unidos tiene más. Sí. Este país igualmente no ha observado un confinamiento o medidas de restricción en cuanto a la movilidad tan drásticas como se ha registrado en algunos países europeos y en Latinoamérica. ¿Será ese el factor o tendrá algo más que ver? Yo pienso que ese factor es importante. O sea, si hacemos una comparación y hemos dicho que las poblaciones morenas e hispanas están muriendo e infectándose en una forma desproporcionada con la representación en la población del país, Estados Unidos está teniendo el mismo comportamiento con respecto al mundo. Tenemos una población menor representada, pero tenemos mayores casos y mayor mortalidad. O sea, que estamos comportándonos como teniendo los mismos factores de riesgo. El comportamiento cultural nos está teniendo mayor riesgo para mortalidad y casos de infección. Entonces, yo pienso que múltiples razones, entre ellas confusión en la información, falta de información, falta de concientización. estar de acuerdo en cuanto a las cuáles son las medidas, nos han hecho tomar comportamientos de riesgo que nos han hecho tener mayores casos. Claro. También pensaba el tema de Japón, que es un país con una población adulta mayor muy, pero muy significativa. Sin embargo, no encabeza la lista, teniendo en cuenta que la cantidad de muertos son en general adultos mayores y muy significativamente. Y Estados Unidos no tiene una población tan adulta, por ejemplo, adulta mayor comparada con Europa o con Japón. Sin embargo, las muertes siguen estando al tope en Estados Unidos. Sí. Desde ese punto de vista es interesante. Cuando hacemos el análisis de factores de riesgo para mortalidad, edad está por encima, con una tasa de probabilidad por encima del 11. Pero lo que vimos en los Estados Unidos, que no escuchamos en los reportes que venían inicialmente de los países asiáticos y después de Europa, Italia y España, fue el incremento en la gente, en los pacientes jóvenes, seguramente relacionado a la obesidad. Entonces, obesidad ha sido un factor de riesgo para incremento de mortalidad en los Estados Unidos, especialmente en el paciente joven. Muy importante eso, no lo había tenido en cuenta, el tema de la obesidad es fundamental, porque claro, estaría considerada como una enfermedad, una condición preexistente, ¿no? La obesidad porque produce un montón de complicaciones. Doctor, hablemos un minuto de aquellos mitos. Por ejemplo, ¿qué le diría a un paciente que es VIH positivo y que toma antirretrovirales y le dice, yo tengo prácticas sexuales riesgosas porque los antirretrovirales seguramente a mí me protegen más que a los demás? Y yo tengo tengo sexo casual, etcétera, etcétera, y no pasa nada, no me contagio. ¿Es posible que haya un vínculo entre aquellos que toman medicación antirretroviral y la menor propensión a contraer el coronavirus? Menor proporción, no. Yo no creo que tenga ninguna relación el tomar el antirretroviral. Hace años se hablaba mucho de que aunque se tomaba el antirretroviral, podía todavía haber un cambio en la calidad del sistema inmune del paciente con VIH. Sabemos ahora que esa parte la hemos pasado, ya controlamos mucho mejor la enfermedad, tenemos expectativas de vida muchísimo mayores y menos complicaciones, pero eso no le disminuye el riesgo a un paciente porque lo que estamos viendo es que población no necesariamente inmunocomprometida,
se infecta con el coronavirus. Entonces, no es un factor protector. Y yo pienso que cuando el paciente con antirretrovirales tiene sexo no protegido porque el riesgo puede ser menor, es un poco irresponsable con el otro. Claro, Es claro. parte de las cosas que pasa con la máscara. ¿Y ustedes en el Mayo Clinic de Jacksonville han recibido pacientes que son VIH positivo y que han sido infectados con el COVID-19? Tenemos una población muy baja de pacientes con VIH. Tuve un paciente, recuerdo ahora uno de mis pacientes con VIH, pero no es una población muy alta. Tengo algunos colegas que trabajan en grupos de VIH con específicamente pacientes con VIH del área de Orlando y me contaban cómo sorprendentemente no tienen muchísimos casos. Pienso que es más la conciencia de que es un paciente probablemente a riesgo se cuide mejor. Es lo que vimos en otro estudio publicado recientemente de Texas, en donde analizaron lo que llamaron ellos la primera ola y la segunda ola. Ellos analizaron la población antes de la reapertura de Texas y después. Y lo que vieron en el segundo grupo son pacientes con menos comorbilidades. Entonces, una vez ya se declaró la infección y se conoció el impacto en los pacientes con comorbilidades, probablemente esos pacientes empezaron a cuidar más, a salir menos, a tener más precauciones y por eso no son los pacientes que estamos viendo con mayor riesgo. Hablemos ahora de comienza el frío en el hemisferio norte, la gente se tiene que vacunar para la influenza o para la gripe. Hay varias cepas que, para la gripe, a diferencia del coronavirus, que se cree por lo menos en líneas generales que hay dos, Wuhan y Beijing, ¿no? Eso es lo que se cree. Una a favor, ¿no? Por suerte, una a favor. Ahora, las prácticas que estamos tomando ahora, yo no doy la mano a nadie, por ejemplo. Si me cruzo con alguien, cada vez que subo al auto y estuve en algún lugar, me pongo el alcohol en gel, trato de no tocarme la cara, los ojos, la nariz, etc. Cuando estoy afuera, tengo anteojos constantemente, máscara. ¿Será posible que este año veamos menos gripe porque son más o menos las mismas medidas que tenemos que tomar para protegernos de la gripe, pero ahora realmente hemos tomado conciencia porque el enemigo invisible está mucho más presente en el inconsciente colectivo, ¿no? Yo espero que sí, es también lo que espera la comunidad científica, los reportes de la CDC desde el punto de vista positivo, esperamos de la parte de la esperanza, no de la parte de la estadística. De la parte de la esperanza, esperamos que como tenemos más máscaras, nos lavamos las manos, los niños en el colegio nos están tocando todo el tiempo y todo el mundo no está de fiesta, los casos sean menores. Pero sabemos que el problema va a ser el regreso a los espacios cerrados. Y eso es un problema, un factor de riesgo, porque debido especialmente en los estados más al norte, con el clima, vamos a la posibilidad del distanciamiento social y estar en espacios abiertos se va a disminuir. Entonces hay un riesgo. Sin duda. Entonces, a la gente que no se ha vacunado para la gripe este año, ¿debería hacerlo ya, sí o sí? Ya deberíamos estarlo haciendo. Los niños que están regresando, que ya regresaron al colegio, deben estar vacunados. Las áreas de trabajo deben estar vacunados. Todo el que se pueda empezar a poner la vacuna es extremadamente importante. Ahora, quiero mencionar esto, no es solamente importante vacunarse contra la influenza, porque va a sobrecargar el sistema de salud otra vez, porque siempre estamos ocupados con influenza durante el invierno. Y para tratar de separar un poco el riesgo de una infección versus la otra, porque cuando el paciente venga no vamos a saber cuál es cuál hasta que tengamos los datos, pero va a ser un ejercicio muy importante para ver el alcance también de la vacuna del COVID. Entonces, hablamos mucho de la esperanza en la vacuna del COVID, pero si no vacunamos con las infecciones, para las infecciones que tenemos y que son disponibles, pues es incluso, ¿cuál es la garantía que vamos a tener una buena cobertura, un porcentaje de vacunación contra coronavirus? Hay que hacer el ejercicio. Recién, cuando usted decía al principio del tema de la cuestión vía sanguínea, de las venas, yo quería preguntarle por las trombosis, porque al principio hablamos mucho de coágulos, que era una de las razones, una de las situaciones que causaba la infección del SARS-CoV-2, ¿no? La llegada del virus.
pero no hablamos mucho últimamente sobre eso. La cuestión de los trombos, ¿es por una reacción de la guerra de citoquinas o es otra la razón por la que se forman los coágulos a partir del momento de la infección? Bueno, pienso que esa es de las cosas que continúan en investigación. Lo que sabemos es más que todo de lo que se ha visto, de lo que se ha estudiado y de las implicaciones que tenemos de estudios anteriores, ¿no? De enfermedades anteriores. Entonces sabemos que el coronavirus va a tener esta reacción con el receptor de la ECA, que se dice así en español, de la angiotensina. Hay un problema inflamatorio, el que mencionaba del endotelio, en donde se hace un daño endotelial, y el problema del daño endotelial es que genera la cascada de la coagulación, especialmente lo que es el factor de von Willebrand, y va a ser estos coágulos que se van a hacer un daño adicional, o parece tener un factor muy importante en el daño del coronavirus, o el daño que hace a un nivel multisistémico. Entonces, una de las razones por la que hemos hablado menos en estos días, hay unas estadísticas interesantes en donde los casos de los microtrombos han sido más altos en la población europea, comparado con lo que se ha encontrado en los estudios americanos, que es apenas como del 10 o el 12%, comparado con casi el 40%. Entonces, hay un problema de daño endotelial y entonces una cascada que se da. En cuanto al volver a los grupos sanguíneos y a la raza, sabemos que los pacientes que tienen grupo sanguíneo O tienen menor niveles de von Willebrand. Y es probablemente porque el sistema que corta el sistema von Willebrand es mucho más eficiente comparado con los pacientes que tienen A, el grupo A, que tienen mayores niveles. Entonces, volvemos biológicamente sabemos que hay unas relaciones en lo que es cómo se desarrolla el COVID-19, el impacto en el endotelio y la reacción de la coagulación y la relación con los grupos sanguíneos. Pero de ahí a trasladar esa información a la clínica es donde está la dificultad. Y finalmente, cuando hablamos de ese tipo de daños, muchos pueden decir, bueno, transité la enfermedad bien, soy joven, etcétera, etcétera. ¿Quedan daños a largo plazo irrecuperables? Por ejemplo, neurológicos. Yo pienso que en este momento todavía no tenemos el tiempo para saber cuál es el daño y qué a tanto largo plazo. Pero tristemente, datos que ya vienen de Europa, que pues empezaron un poco la infección antes que nosotros, tenemos reportes que a 3 meses casi la mitad de los pacientes no se sienten a baseline o a rutina. Entonces estamos hablando de que la mitad de los pacientes con coronavirus, con una infección moderada, fueron la población que estudiaron, tiene algún síntoma, fatiga, tienen desasosiego, tienen un poco de tos, a veces sienten una dificultad para respirar. Y estoy esperando los estudios que nos digan a 6 meses qué le pasó a esa población, porque 50% de los adultos que no regresan a normalidad es muy, muy importante. Muy alto. En la comunidad. ¿Y por qué en Europa? ¿Por qué se destaca Europa en estos comentarios comparado con Estados Unidos? Yo pienso que la razón por la que estamos haciendo las comparaciones es porque ellos vieron la infección y el impacto primero que nosotros, y realmente al comienzo de la pandemia fue importante aprender de ellos, aprender de su experiencia y prepararnos con respecto a su ejemplo, pero después ya entonces tenemos los dos cuerpos de información para hacer comparaciones. Y por eso hablamos siempre de Asia, Europa y Estados Unidos. Y eso le va a servir a Latinoamérica ahora también, ¿no? Para ver, sobre todo porque viene la transición a una época de querer salir más, de más libertad, de no incidencia de la gripe, y vamos a ver cómo lo manejan. Doctora, muchas gracias. Gracias por haber compartido la información. Es la doctora Carla Venegas Borsellino, especialista en cuidados intensivos y neuróloga de la Mayo Clinic en la ciudad de Jacksonville, en Florida. Doctora, gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por seguirnos. La información es fundamental, como ustedes ven, y yo acá represento las inquietudes que todos ustedes puedan tener por el acceso a estos científicos de primera línea. Soy Guillermo Arduino, desde la ciudad de Atlanta. En mi casa, esto es Encuentro Digital CNN. Hasta el próximo encuentro.